En la quietud del amanecer valenciano. Con el mar Mediterráneo susurrando secretos contra las rocas de la costa. El camión de mudanzas irrumpió en el camino empedrado de la finca como un presagio de tormenta. Yo, Elena Vargas, observaba desde el balcón de la villa. El corazón latiendo con una furia contenida que había fermentado durante años. Mis padres, Antonio y Carmen, bajaron del coche con sonrisas falsas. Acompañados por mi hermana menor, Isabel, y un abogado con pinta de buitre. Pensaban que habían ganado. Que la villa familiar de 3 millones de euros, con sus olivares centenarios y vistas al infinito azul, sería suya para venderla a promotores sin alma. No sabían que yo había tejido una red de documentos legales meses atrás. Que su codicia les había llevado directamente a mi trampa. A veces, la mejor venganza es dejar que los traidores crean que ya han triunfado. Mientras el silencio acumula fuerzas como las olas antes del oleaje. Mi nombre es Elena. Y a mis 29 años, había aprendido que la familia no siempre se mide por la sangre, sino por quien carga con las heridas ajenas. Mis abuelos, Miguel y Rosario, me lo enseñaron todo, proteger lo que vale. Incluso de aquellos que deberían defenderlo contigo. La villa en las afueras de Valencia no era solo piedra y tejas, era 3 millones en recuerdos impregnados en las vigas de madera y los muros encalados. Cada mañana, la brisa del mar traía el aroma de los naranjos del jardín. Como el polvo de harina en las manos de mi abuela al preparar sus empanadas. La finca abarcaba 5 hectáreas de tierra fértil junto al mar. Con su terraza envolvente guardando historias de 4 generaciones. Aunque solo 2 la habían habitado de verdad. Tenía 7 años cuando mis padres me dejaron allí para el verano. Ese verano se convirtió en años. Aparecían de vez en cuando. Con ropa de marca y coches alquilados. Hablando de sus últimos negocios, inmobiliarias en Madrid. Un bar en Barcelona. Un importador que nunca cuajaba. Cada visita terminaba igual. Mi abuelo sacando el talonario mientras mi abuela me apretaba la mano bajo la mesa de la cocina. Algunos construyen, decía mi abuelo después de que se marcharan. Enseñándome a podar los olivos o a reparar la valla. Otros solo saben derribar. Mi hermana Isabel llegó cuando yo tenía 15. Nacida en su caos. En sus raras visitas. Seguía a nuestra madre como una sombra. Aprendiendo a valorar objetos con la mirada. A sonreír al pedir. A llorar a voluntad. A los 10 años. Calculaba el valor de la villa más rápido que deletreaba herencia. Pero mis abuelos me dieron algo más valioso que la propiedad, un propósito. Mi abuela me enseñó a leer a las personas como sus recetas antiguas. A ver los ingredientes que ocultaban. Mi abuelo me mostró que la verdadera fuerza no está en tomar, sino en preservar. Cada atardecer, nos sentábamos en el muelle privado, con los pies en el agua, planeando mejoras para la villa. Este lugar nos sobrevivirá a todos. Decía, si alguien lo guarda como se debe. Nunca lo dijeron directamente. Pero sabía que se referían a mí. No al hijo que veía euros en cada puesta de sol. Ni a la nieta que solo venía por regalos de Navidad. A mí. La niña que ayudaba a mi abuela a hacer conservas cada otoño. Que aprendió las leyes de impuestos a los 16. Que eligió Derecho en la Universidad de Valencia no por el dinero, sino por la armadura que le daría. La villa no era solo paredes y ventanas. Era el estudio de mi abuela donde pintaba acuarelas del mar. El taller de mi abuelo donde tallaba figuras de madera. La biblioteca donde estudié para el examen de abogacía. El rincón del desayuno donde me dijeron, con dulzura pero firmeza,
Que yo era su verdadera heredera. No solo en papeles, sino en espíritu. Tus padres vendrán por este lugar un día. Me advirtió mi abuela la Navidad antes de morir. Sonreirán y lo llamarán deber familiar. Pero lo vaciarán como un pez y lo venderán a extraños. Tenía razón. Como siempre. La traición empezó sutil. Mi padre sugiriendo que la finca era demasiado para gente mayor. Mi madre dejando caer pistas sobre residencias con mejor atención médica. Isabel. De vuelta de su colegio privado caro. Fotografiaba habitaciones y mandaba mensajes sin parar. Aunque nunca decía a quién. Lo observé todo. Anotándolo en el diario que mi abuelo me regaló a los 18. Cada charla sobre dinero. Cada pregunta casual sobre la escritura. Cada intento de convencerlos de darles poder notarial. Las pruebas se acumulaban como hojas secas. Esperando la chispa. Nunca sospecharon que la nieta callada en la Facultad de Derecho estuviera 3 pasos por delante. Mientras tramaban, yo aprendía sobre derecho inmobiliario, planificación sucesoria y los hermosos resquicios que protegen a los vulnerables de los depredadores. Aunque compartan apellido. La villa permanecía paciente. Su reflejo en el mar tan firme como mi resolución. Algunas herencias son materiales, otras. Promesas cumplidas. El olor a paella podía despertar a los muertos. Decía mi abuela. Y cada domingo lo demostraba. Bajaba las escaleras al alba. Atraída por el aroma. Para encontrarla ya con las manos en la masa. Tarareando coplas que aprendió de niña en Andalucía. Esas mañanas en la cocina eran mi educación en lo que importaba. Mira el arroz. Me instruía. Guiando mis manos con las suyas arrugadas. Demasiada presión y se endurece. Demasiado poco y se deshace. Como las personas. ¿Verdad? Mi abuelo se unía a las 7. Con el periódico en mano. Leyendo en voz alta artículos sobre cambios en impuestos o desarrollos urbanísticos en la costa. Incluso a los 8 años. Entendía que era su forma de enseñarme el mundo, lo dulce y lo amargo mezclado como el azafrán en la sartén. Las lecciones no eran formales. Mi abuelo me enseñó a pescar. No por deporte. Sino por paciencia. Los peces no siguen tu horario. Decía. Observando la luz del amanecer danzar en el agua. Lo bueno llega a quien espera y prepara el cebo adecuado. Aprendí la honestidad por su ejemplo. Cuando el astillero cobró de más por reparar el barco. No gritó ni amenazó con demandas. Presentó las cifras correctas. Documentó todo y nunca volvió a usar sus servicios. Tu palabra es tu vínculo. Me dijo. Rómpela una vez y pasarás la vida pegándola de nuevo. La responsabilidad venía de tareas que no eran tareas. Mantener el barco me enseñó que prevenir es más barato que reparar. Equilibrar las cuentas de la casa me mostró cómo pequeñas fugas hunden grandes barcos. Cada labor tenía un propósito más allá de sí misma. Las visitas de mis padres eran lecciones de otro tipo. Llegaban como tormentas. Súbitas y disruptivas. Dejando daños a su paso. Mi padre criticaba la cocina anticuada. Sugiriendo reformas que añadirían valor. Mi madre insinuaba la carga de mantener una propiedad tan grande. Deslizando tarjetas de agentes inmobiliarios por la mesa. Solo pensamos en vuestro futuro. Decían a mis abuelos. Mientras ojeaban la costa como lobos estudiando ovejas. Isabel se convirtió en su reflejo perfeccionado. Donde mis padres eran obvios en su avaricia. Ella aprendió sutileza. A los 12. Elogiaba la vajilla antigua de mi abuela mientras buscaba marcas de valor. Ofrecía ayudar a despejar.
con dedos demorándose en objetos preciosos. Tu hermana tiene ojo para lo bello, observó mi abuela una vez, viendo a Isabel fotografiar su joyero. Lástima que no vea su verdadero valor. El contraste dolía profundo. Mientras Isabel pasaba veranos en campamentos caros, aprendiendo tenis y contactos, yo aprendí a reparar el muelle, a distinguir olivos de naranjos, a leer los humores del mar. Mis padres financiaban sus actividades con generosidad, viendo inversión. Mis abuelos financiaban mi educación en silencio, viendo algo más. ¿Por qué aguantas? Le pregunté a mi abuela tras una visita tensa donde mi padre les presionó sobre hipotecas inversas. ¿Por qué no les dices que se vayan? Se quedó callada un momento. Manos quietas en el fregadero. ¿Por qué? A pesar de todo. Es mi hijo. No puedo cambiar lo que es. Pero puedo asegurar que lo que hemos construido no se derrumbe con él. Esa noche, me mostró una caja de madera oculta en su armario. Dentro, fotos de décadas, la villa construyéndose. Mi abuelo joven y orgulloso. Mi padre niño pescando en el muelle. La boda de mis padres en el jardín. Al fondo, un documento, la escritura original. Este lugar se construyó con amor, dijo. Cada tabla, cada piedra. El padre de tu abuelo lo empezó. Nosotros lo continuamos. Y algún día, me miró con intención. Alguien que lo entienda lo llevará adelante. La educación que me dieron no fue en aulas, sino en la vida. Me mostraron que la riqueza no está en vender, sino en conservar. Que la familia es acción, no sangre. Que a veces la mayor herencia es saber que no soltar. Años después, cuando los profesores de derecho hablaban de derechos inmobiliarios y leyes sucesorias, pensaba en esas mañanas de domingo. El olor a azafrán. La enseñanza paciente. La preparación callada para una tormenta que mis abuelos veían venir mucho antes. No solo me criaron, me armaron con algo que mis padres nunca esperaron: el conocimiento de que algunas cosas merecen lucharse. Y las habilidades para ganar esa lucha. La facultad de Derecho me abrió los ojos a depredadores que nunca imaginé. En el seminario de Derecho Inmobiliario, la profesora López presentaba caso tras caso de abuso financiero a ancianos, hijos vaciando cuentas, forzando ventas, manipulando documentos. Cada historia parecía una profecía. Las amenazas más peligrosas, decía, paseando por el aula, vienen de quienes tienen acceso legítimo: familiares, cuidadores, gente que sabe exactamente qué botones pulsar. Me quedé helada, reconociendo a mis padres en cada esquema. La estudiante a mi lado tomaba notas con calma. Pero yo escribía como si mi vida dependiera de ello. Porque el legado de mis abuelos sí lo hacía. Ese semestre hice prácticas en un bufete especializado en derecho de mayores. Los patrones eran nauseabundos en su familiaridad, hijos adultos de repente interesados en finanzas paternas. Cambios misteriosos en documentos. Presiones para vender hogares familiares. Un caso me obsesionó: un matrimonio anciano perdió su finca a un hijo que les convenció de firmar papeles sin sus gafas. ¿Cómo prevenirlo?, pregunté a mi supervisor tras un caso brutal. Documentación. Acción preventiva y... a veces, dijo con gravedad, aceptar que los familiares pueden ser el enemigo. Volví a casa ese fin de semana, viendo a mis abuelos con ojos nuevos. Las manos de mi abuelo temblaban ligeramente al firmar cheques. Mi abuela repetía anécdotas más a menudo.
Eran vulnerables de formas que me aterrorizaban. Necesito hablar con vosotros. Dije tras la cena, con mi libro de texto extendido en la mesa. Sobre proteger la villa. Se miraron. No sorprendidos, sino tristes. Nos preguntábamos cuándo lo sacarías. Dijo mi abuelo. Les expliqué lo aprendido. Mostré casos similares. Con cada ejemplo, el rostro de mi abuela se volvía más resignado. Había visto el futuro antes que yo. Tu padre llamó la semana pasada. Admitió. Preguntó por nuestra planificación sucesoria. Si teníamos testamento. ¿Quién era nuestro abogado? Mi estómago se apretó. ¿Qué le dijisteis? La verdad, que todo estaba manejado. Sonrió levemente. No mencioné que lo manejabas tú. Esa noche. Trazamos el plan. Usando una estrategia de un caso estudiado. Crearíamos un fideicomiso irrevocable conmigo como fiduciaria. Transfiriendo la propiedad mientras mantenían derechos vitalicios. La belleza estaba en su simplicidad y silencio. Nadie más puede saberlo. Insistí. Ni el tío Pedro. Ni vuestros amigos de la iglesia. Absolutamente no mis padres ni Isabel. Mi abuela me apretó la mano. Sabemos guardar secretos. Querida. Hemos guardado el tuyo durante años. ¿El mío? Que eres más fuerte que todos ellos juntos. El proceso legal tomó meses. Usé al padre de un compañero. Un abogado a 3 provincias de distancia para evitar chismes locales. Cada documento se revisó 2 veces. Cada cláusula escrutada. Lo pagué yo. Con dinero de mi trabajo parcial en la biblioteca jurídica de la universidad. El fideicomiso era elegante en su protección, mis abuelos retenían uso pleno de por vida. Nadie podía forzar una venta. Demandar partición o desafiar su residencia. Al fallecer, la propiedad pasaría directamente a mí. Evitando sucesión. Añadimos una píldora venenosa, cualquier familiar que lo impugnara perdería toda reclamación. Se siente deshonesto. Dijo mi abuelo al firmar. Ocultarlo a Antonio. No. Respondí firme. Deshonesto es fingir cariño por una propiedad. Esto es protección. Lo archivamos en silencio. Los registros públicos mostraban solo la existencia del fideicomiso. No sus términos. Guardé copias en una caja de seguridad en un banco que mis padres desconocían. Con respaldos en mi taquilla de la facultad. El alivio en sus rostros tras firmar valió cada noche en vela investigando. Sabían que la villa estaba a salvo. Más importante. Podían disfrutar sus años restantes sin temer cada visita. Cada llamada. Cada petición de ayuda financiera. Nos has dado paz. Dijo mi abuela esa tarde. Viendo el atardecer teñir el mar de oro. Eso vale más que cualquier herencia. Pensé que tendríamos más tiempo antes de probar el plan. Imaginaba años de preparación callada. Construyendo mi carrera legal. Fortaleciendo nuestra posición. Pero la muerte no sigue horarios. Y los buitres circulan antes del fin. 2 años después. El primer infarto de mi abuelo trajo a la familia como un enjambre. Y yo estaba lista. Vinieron con tarjetas de condolencia y ojos calculadores. Ignorando que su presa ya había escapado. La villa se erguía protegida. Una fortaleza disfrazada de cebo hereditario. Podían tramar cuanto quisieran. Los papeles estaban firmados. Archivados e irreversibles. El legado de mis abuelos sobreviviría a la codicia de sus hijos.
El mar seguiría rompiendo en las rocas. Inmutable como mi determinación. La llamada llegó a las 3 de la madrugada un martes de marzo. La voz de mi abuelo. Firme a pesar de todo, está pasando. Ven a casa. Conduje en la oscuridad. Empujando mi viejo Seat por lluvia y viento. Llegando cuando la ambulancia se iba. Sin sirenas. Sin prisa. La urgencia había pasado. Su corazón simplemente paró. Susurró mi abuela. Aún en camisón. Pareciendo más pequeña que nunca. Estaba leyendo en cama. Se volvió para decir algo sobre el tiempo de mañana. Y nada. La villa se sentía distinta sin él. Como un flamenco sin compás. Su taza de café junto a la silla. El periódico doblado en el crucigrama. Lápiz marcando 7 horizontal. Todo esperaba un regreso imposible. Mis padres llegaron al mediodía. Isabel con ellos. Su duelo actuado como una obra ensayada. Mi padre vestía un traje que nunca vi. Mi madre aferraba pañuelos que no necesitaba. Isabel. Ya de 17. Escrutaba la villa con eficiencia de tasadora. Nosotros nos ocupamos de todo. Anunció mi padre. Aunque nadie pidió. El funeral. La herencia. Vender la finca. La finca no se vende. Dijo mi abuela en voz baja. El silencio cayó como plomo. La máscara de mi padre resbaló un instante. Revelando algo crudo y hambriento debajo. Mamá. No puedes manejar este lugar sola. Sé práctica. No estoy sola. Replicó. Mirándome. Y soy más práctica de lo que crees. El funeral fue hermoso. Pese a su presencia. Los amigos pescadores de mi abuelo llevaron el féretro. El puerto bajó banderas. Hasta el tiempo cooperó. Con un día fresco y claro como los que él amaba. Sus últimas palabras a mí resonaron al bajar el ataúd: guarda el fuerte. Elena. Eres la única que entiende su valor real. Mi abuela duró 6 meses. No por enfermedad. Sino por ausencia. Ese desgarro particular de perder tu otra mitad tras 53 años. Se fue en paz. Pintando acuarelas en el muelle. Pincel en mano cuando la encontré. El último cuadro era del amanecer sobre el mar, incompleto pero perfecto. Voy a encontrarlo. Me dijo esa mañana. Inusualmente lúcida. Pero tú estarás bien, nos aseguramos. Esta vez. Mis padres no fingieron duelo. Llegaron con abogado. Agente inmobiliario y planes. Hay que discutir la herencia ya. Dijo mi padre antes de que el cuerpo de mi abuela enfriara. Implicaciones fiscales. Costes de mantenimiento. Lo inteligente es listar ahora. Con el mercado veraniego caliente. No hay nada que discutir. Dije. Voz firme como la de mi abuelo. La finca está en fideicomiso. Las palabras colgaron como un martillo judicial. ¿Qué fideicomiso? Chilló mi madre. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace años. Lo crearon abuela y abuelo. Soy la fiduciaria. Isabel rió. Tú. El caso de caridad familiar. Te dieron el control. Me dieron responsabilidad. Corregí. Hay diferencia. La explosión fue inmediata. Mi padre amenazó con abogados. Impugnaciones. Investigaciones por influencia indebida. Mi madre lloró por traición.
por ser excluida por sus padres. Isabel calculaba pérdidas en su móvil, murmurando sobre valores de mercado y oportunidades perdidas. Pero yo tenía mis cálculos, años de negligencia documentada. Conversaciones grabadas sobre dinero. Testigos de su ausencia. El fideicomiso era blindado. La transferencia completa. Podían rabiar cuanto quisieran. La villa estaba protegida. Los manipulaste. Acusó mi padre. Los volviste contra su propio hijo. No. Respondí, pensando en las últimas palabras de mi abuelo. El cuadro final de mi abuela. Solo los amé. Y eso fue suficiente. El daño psicológico se filtraba como veneno lento. El silencio que había mantenido durante años ahora se volvía arma. Pero también herida. Cada noche revivía las visitas ignoradas. Los cumpleaños olvidados. La forma en que mi padre priorizaba negocios fallidos sobre sus padres. La traición no era solo por la finca, era por haber convertido el amor en transacción. Mis abuelos me habían dado raíces. Y ellos querían arrancarlas por euros. La venganza no era un plan frío, nacía de un dolor que me impulsaba a actuar. No por drama, sino por supervivencia emocional. No podía dejar que destruyeran lo que me salvó de su vacío. Semanas después, el asalto se intensificó. Recibí llamadas anónimas de compradores potenciales. Ofertas por debajo del mercado. Isabel publicó en redes sociales sobre herencias injustas, insinuando demencia en mis abuelos. Mi padre contrató a un bufete agresivo. Brennan y Asociados. Conocido por casos sucios. Mandaron cartas demandando acceso. Alegando derechos familiares. Cambié las cerraduras esa misma noche. Instalando cámaras de seguridad. El silencio de la villa se volvió mi refugio. Pero también mi cárcel, cada crujido nocturno me recordaba la soledad que su traición había impuesto. El punto de quiebre llegó con una visita no anunciada. Mi padre apareció con un promotor. El señor Hernández. Midiendo la finca como si ya fuera suya. La estructura es antigua para renovar. Dijo. Ajeno a mi tono. Pero no se preocupe. Salvaremos lo que valga. La madera vieja podría interesar a coleccionistas. Miré a mi familia. Viéndolos claros. No vendían la villa, la borraban. Cada memoria. Cada tabla cuidada. Cada historia en esas paredes sería arrasada por lucro. Señor Hernández. Dije en voz baja. Ha perdido el tiempo. No hay venta. Nunca la habrá. El rostro de mi padre se ensombreció. Elena. Sigo siendo tu padre. Biológicamente. Sí. Pero los padres no hacen lo que intentas. Y las hijas no siempre obedecen. Isabel bufó. No puedes pelear contra todos. Tenemos abogados. ¿Documentos? Testigos de la declinación de abuela. Sí. Sonreí. Fuerza de mi abuela fluyendo. Porque yo tengo algo mejor, la verdad. Y en 10 minutos. Tendré a la policía escoltando a intrusos de mi propiedad. La habitación estalló. Pero caminé calmada al escritorio de mi abuelo. Sacando un documento. Esto es una orden de no acercamiento archivada ayer. Están violando al estar aquí. Señor Hernández. Sugiero que se vaya si no quiere figurar en la denuncia penal. El comprador huyó rápido. Murmurando sobre engaños. Mi familia se quedó. Su furia llenando el espacio como humo. Esto no acaba.
prometió mi padre. El dormitorio de mi infancia se convirtió en sala de guerra. Con cajas de banquero alineadas. Etiquetadas por fechas y contenidos. 3 ordenadores corrían, uno para investigación. Uno para documentos. Uno para cámaras. La impresora escupía copias. La redundancia era mi fe ahora. Pedí permiso en mi trabajo en la fiscalía. Alegando emergencia familiar. No sabían que la emergencia era proteger mi hogar de la familia. El expediente de pruebas crecía diario, 20 años de cheques cancelados mostrando que mis abuelos financiaron mi educación mientras mis padres me ignoraban. Fotos de cada fiesta, yo con ellos en la mesa. Mis padres ausentes. Registros médicos con mi nombre como contacto de emergencia. La que llevaba a citas. Pasaba noches en hospitales. La señora Pérez, vecina, dio una declaración jurada, en 30 años. Vi a Antonio Vargas visitar 2 veces al año. Usualmente por dinero. Elena vivía allí. Los cuidaba. Era su hija real. El dueño del puerto escribió similar. También el tendero. El farmacéutico. Los compañeros de pesca de mi abuelo. El pueblo sabía la verdad y la diría bajo juramento. Mi abogado. David Chen. Es socio de Brennan y Asociados que dejó por prácticas dudosas. Trabajaba con precisión quirúrgica. Tus padres contrataron mi viejo bufete porque son agresivos. Dijo. Revisando su demanda. Pero agresivo no es competente. Mira, alegan incapacidad mental. Pero el fideicomiso se creó 3 años antes de cualquier problema de salud documentado. Descubrí algo oro en papeles de mi abuela, un grabador oculto en el cajón de cocina. Usado para recetas y recordatorios. Capturó docenas de charlas. Incluyendo una del año pasado donde mi padre decía a mi madre, una vez y dos. Por fin tendremos lo que merecemos. Esta finca es nuestro retiro. El sistema de seguridad fue invaluable. Cámaras activadas por movimiento captaron a Isabel intentando entrar al cobertizo a las 2 de la madrugada. Buscando llaves. Otra mostró a mi padre fotografiando documentos por ventanas con teleobjetivo. Mi madre fue grabada en el porche. Diciendo por teléfono, la ingrata cambió las cerraduras. Pero entraremos pronto. Cambie cerraduras de nuevo. Añadiendo cerrojos y sistema inteligente que registraba intentos. Las ventanas, película de seguridad. Aumenté el seguro de la propiedad y lo documenté. Cada factura pagada temprano. Cada impuesto registrado. Mi contrademanda se archivó en silencio, acoso. Intrusión. Fraude intentado. Difamación. David incluyó peticiones de órdenes de alejamiento y daños. No solo defendemos. Dijo. Atacamos. El rastro de papeles que crearon ayudó mi caso, cada texto exigiendo su parte. Cada email sobre precio de venta. Cada post en redes sobre herencia. Mostraba premeditación y avaricia. No preocupación por ancianos. Contraté un contable forense que halló algo interesante, el negocio de mi padre fallaba. Mi madre había maxeado tarjetas. El fondo universitario de Isabel vacío. Necesitaban la venta desesperadamente. Los 3 millones no eran solo codicia, eran supervivencia. Explica la urgencia. Notó David. Probablemente endeudados contra la herencia esperada. Deudas venciendo por una finca que nunca fue suya. El investigador privado encontró más, mi padre había pagado adelanto a un constructor para reformas en su casa. Diciendo que el pago vendría de una venta en julio. Mi madre depositó en un coche nuevo y una casa vacacional. Isabel fue aceptada en universidad privada cara con promesas de matrícula arreglada.
Gastaron dinero no tenido en herencia no suya. Documenté todo meticulosamente, cada recibo escaneado. Cada charla transcrita. Cada documento respaldado físico y digital. La caja de seguridad engordó con pruebas. Una noche revisando Footy. Capté algo que rompió mi corazón pese a todo, mi padre en la verja a medianoche. No intentando entrar. Solo mirando la villa. Por un momento. Su cara mostró algo más que codicia, quizás arrepentimiento. Pérdida genuina. Luego sonó su teléfono y la máscara volvió. No te preocupes. Dijo a quien llamó. Tendremos el dinero pronto. La pieza final vino de fuente inesperada, el abogado de mi abuelo. Señor Wilson. ¿Jubilado? Me llamó. Sigo la situación. Dijo. Tu abuelo me pidió darte esto si se ponía feo. Era una carta en letra de mi abuelo. Fechada un año antes de morir. Testificada y notariada. A quien corresponda, estoy en pleno uso de mis facultades al escribir esto. Mi esposa y yo elegimos poner nuestra propiedad en fideicomiso con nuestra nieta Elena Vargas porque ha mostrado amor, responsabilidad y cuidado que nuestro hijo Antonio no. Esto no es manipulación, sino reconocimiento. Es nuestra heredera verdadera en todo lo que importa. Cualquier intento contrario va contra nuestros deseos expresos. Esa noche, sentada en la silla de mi abuelo, rodeada de armas de papel y prueba, sentí el peso de la batalla venidera. Llegarían pronto con su camión y reclamos falsos. Pensaban que ganaron. Pero convertí la villa en más que hogar, una fortaleza legal. Envuelta en documentación. Testificada por la comunidad. Defendida por verdad. Que vinieran. Estaba lista. La mañana llegó fresca y clara. El mar liso como espejo. Como si la naturaleza quisiera vista clara de lo que ocurriría. Estaba despierta desde las 4. Vestida con el vestido azul favorito de mi abuela y el reloj de mi abuelo. Sentada en el balcón con café y maletín de verdad. El convoy llegó a las 8:47, camión de mudanzas al frente. Coches de mis padres. El Audi de Isabel. Y un Mercedes plateado de Brennan y Asociados. Trajeron al abogado. Señor Brennan. Hombre que parecía desayunar en Vargos. Tras ellos. Inesperadamente. 2 coches policiales. Habían llamado al guardia civil para forzar su falso desalojo. No me moví de la mecedora mientras se reunían en el camino como ejército en sitio. Mi padre en traje de poder. El que guardaba para grandes tratos. Mi madre aferrando carpeta de papeles. Isabel filmando todo en móvil. Componiendo su post de victoria. Buenos días. Grité. Voz llevando por el jardín. Hermoso día para intrusión. El guardia López. Conocido desde niña. Parecía incómodo al acercarse. Elena. Tus padres dicen que ocupas ilegalmente su propiedad. ¿Su propiedad? Sonreí. Sacando primer documento. Guardia. Aquí la escritura. Noten mi nombre. Y aquí la orden de no acercamiento contra ellos archivada la semana pasada. Ellos son los ilegales. Brennan avanzó. Todo con descendencia y colonia cara. Señorita. Tengo aquí una orden judicial. No. Interrumpí. Levantándome lenta. Tiene una moción archivada ayer. No oída por juez. Lo sé porque chequeé el registro esta mañana. Eso no es orden, es deseo en papel con membrete. El rostro de mi padre enrojeció. Basta de juegos.
Elena. Sabemos que el fideicomiso fue fraudulento. ¿No eran competentes? Abrí maletín. Sacando pila de documentos. Aquí evaluación cognitiva de abuelo 2 años después de crear el fideicomiso. Puntuación perfecta. Aquí registros médicos de abuela mostrando no demencia hasta últimos meses. Bien después. Di copias al guardia López, quien leyó con interés. Además. Continué. Voz ganando fuerza. Aquí grabación tuya. Padre. Del año pasado. Pulsé play en móvil. Y su voz llenó el aire, los viejos están afilados como siempre. Malditos. Tendremos que esperar a que se vayan para la finca. Mi madre palideció. Isabel paró de grabar. ¿Eso? Está sacado de contexto. Tartamudeó mi padre. Sí. Porque tengo 17 más. ¿Quieres oír la de forzarlos a residencia? ¿O Isabel explicando forjar firma de abuela? El conductor del camión se apoyaba en su vehículo, disfrutando el espectáculo. Varios vecinos se reunieron en la linde. Señora Pérez. Brazos cruzados desaprobando a mi familia. Brennan intentó recuperar, grabaciones pueden editarse. Manipularse. Por eso también tengo estas. Dije. Produciendo otra pila, declaraciones juradas de 31 miembros de la comunidad. Detallando ausencia de mis padres y deseo claro de mis abuelos de que yo heredara. ¿Quieres que lea la de señora Pérez? Es particularmente condenatoria. Debí. Mi abogado. Llegó entonces. Bajando de su Prius con timín perfecto. Brennan. Vi tu moción ayer. Trabajo chapucero. ¿Chequeaste si la propiedad ya estaba en fideicomiso antes de alegar disponible para sucesión? La confianza de Brennan se agrietó. Debí. Creí que representabas a mi clienta. Señora Vargas. Dueña actual. Dio al guardia otro documento. Es orden de cese y desistimiento firmada por juez Hernández hace 1 hora. Más acoso a mi clienta resultará en arresto inmediato. Isabel. Desesperada. Jugó última carta, ella los manipuló. Los aisló de la familia real. Aisló. Reí. Risa genuina rompiendo. Tengo libros de visitas mostrando visitasteis 3 veces en 5 años. Isabel. Recibos de cada cumpleaños olvidado. Fiesta saltada. Diario de abuelo donde escribió, Isabel vino hoy. Pasó el tiempo preguntando valor de finca. Saqué arma final, carta de abuelo. Palabras propias de abuelo. Testificada y notariada. Explicando por qué me eligió. La leí en voz alta. Cada palabra un clavo en su ataúd. El guardia terminó de revisar, señores. Señora Vargas tiene razón. Es su propiedad. Deben irse ya. Esto no acaba. Gritó mi padre. Con postura rota. Lo impugnaremos. David interrumpió calmado, y cuando pierdan. Deberán daños a mi clienta por acoso. Difamación. Fraude intentado. Estimaría. Más de lo que esperaban por vender este lugar. Mi madre agarró brazo de mi padre, Antonio. Solo para. Los vecinos aplaudieron. Realmente aplaudieron. Mientras mi familia retrocedía a coches. Isabel me miró con odio puro, te arrepentirás. Somos familia. No. Dije en voz baja pero firme. Familia aparece.
Familia queda. Familia ama sin calcular retorno. El camión se fue vacío. Su rugido diésel desvaneciéndose como tormenta en retirada. Me quedé en el balcón, viendo polvo asentarse en camino. Coches de mi familia desapareciendo en la curva por lo que sabía sería última vez. El guardia López se quedó. Mano en mi hombro, tus abuelos estarían orgullosos. Elena. Siempre decían que eras la fuerte. Tras irse todos, caminé por la villa. Mi villa. Tocando cada superficie familiar. La mesa de cocina donde abuela me enseñó a cocinar. El taller donde herramientas de abuelo colgaban en orden perfecto. La biblioteca donde estudié para abogacía. Su aliento haciendo lo imposible alcanzable. La batalla legal siguió 6 meses. Pero fue papeleo y pose. David destruyó sistemáticamente cada reclamo. El juez no solo confirmó fideicomiso, sino ordenó a mis padres pagar mis honorarios y daños por acoso. La suma borró sus ahorros restantes. Negocio de mi padre quebró 2 meses después. Mi madre vendió su BMW por un SEAT usado. Isabel declinó universidad cara y se conformó con comunitaria. Apostaron todo a herencia no suya y perdieron. Recibí último email de Isabel, espero seas feliz en ese mausoleo. Sola con tus principios. Pero no estaba sola. Vecinos que vieron amor de mis abuelos traían guisos y compañía. Gente del puerto me invitaba a salidas de pesca al amanecer. Señora Pérez me enseñó receta secreta de tarta de manzana de abuela. La que ni yo sabía. La villa floreció bajo cuidado libre. No calculado. La abrí para eventos comunitarios, muelle para concurso de pesca infantil. Jardín para picnic de sociedad histórica. Las paredes que mi familia quería demoler se volvieron refugios de alegría. Como mis abuelos querían. Una tarde. Un año tras confrontación. Encontré carta de abuela oculta en caja de recetas. Mi querida Elena, si lees esto. Has ganado. No la villa, eso nunca fue la batalla. Ganaste la lucha por ser quien te criamos. Pese a quienes comparten tu sangre intentando lo contrario. La villa es solo muros y madera. Lo que la hace hogar es el amor dentro. Y eso nunca pudieron tomar. Porque nunca entendieron que existía. Vive bien en estas habitaciones. Llénalas de risas. Cuando tengas hijos, enséñales lo que te enseñamos, que riqueza no es lo que vendes, sino lo que rehusas. Todo nuestro amor. Abuela. La enmarcé y colgué donde estaba retrato familiar. El que mis padres ya vendían mentalmente anticuario. 3 años han pasado. Sigo ejerciendo derecho. Especializada en protección de mayores y planificación sucesoria. He salvado docenas de familias de lo que casi pasó a la mía. La villa se erige fuerte. Testigo del poder de preparación y importancia de proteger lo que importa. A veces en mañanas calladas. Veo coche de mi padre aparcado en playa pública al otro lado. Se sienta mirando la finca que perdió antes de tenerla. No saludo. Ni él. Somos extraños ahora. Unidos solo por sangre más fina que agua. Isabel se hizo agente inmobiliaria. Irónicamente, subió mención a experiencia en propiedades costeras. Aunque nunca vendió una. Mi madre voluntaria en centro de mayores, servicio comunitario ordenado que se volvió hábito. Quizás aprende lo que perdió. Pero esas son sus historias. No mía. La mía está aquí, en esta villa que sobrevivió su codicia. En cuadros de amanecer que aprendí a completar. En muelle que repara cada primavera. En suelo que conoce mis pasos como los de mis abuelos. La villa vale más de 3 millones ahora, mercado enloquecido.
Recibo ofertas semanales de promotores que prometen preservar carácter mientras destruyen significado. Las guardo en carpeta en nunca. Junto a documentos de fideicomiso que salvaron todo. En tardes de verano, cuando mar se tiñe de oro y gaviotas llaman sobre agua. Me siento en silla de abuelo con manta de abuela y entiendo lo que sabían. Algunas cosas están más allá del precio. Y la mejor venganza contra quienes conocen el coste de todo es ser quien entiende el valor de lo que no se vende. El camión nunca volvió. La villa sigue en pie. Y estoy en casa. No porque la heredé, sino porque la gané siendo la única que nunca quiso venderla. Amor. Amor real. No calcula. Solo protege lo que importa. Y al final, esa es la mayor herencia.